Usted necesita leer la palabra de Dios, yo se la voy a poner aquí, por favor. Así es que ya lo sabe, celulares en modo vibrador. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, levante su mano conmigo, por favor, levántela. Y diga conmigo, está por acontecer. Está por acontecer. No, pero es como que lo creen. Diga conmigo, está por acontecer. Está por acontecer. Algo maravilloso en mi vida. Algo maravilloso. Y si Dios lo dijo, va a acontecer. Amén. Dijo Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Te va a qué? Te va a poner en alto. Ahora, ahí le va, ahí le va, ahí le va. Alguien de aquí podrá tener pensamientos equivocados. Pastor, no. ¿Cómo Dios me va a poner en alto? Es que Dios no sigue a perder. Nadie sigue a los perdedores. Dios te quiere poner en. No para que tú seas glorificado, engrandecido. No, no. Es para que Él sea engrandecido a través de tu vida. Es para que las personas vean que Dios está contigo y que te está yendo bien y que Dios te está bendiciendo. Y todo el mundo te va a preguntar, oye, antes eras un fracasado, te lo digo. No, mejor me lo guardo. Antes no tenías nada, pero desde que vas a la iglesia, desde que conoces a Cristo, tu vida ha sido cambiada y transformada. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está poniendo en un lugar para que tú seas glorificado. No, para que Él sea glorificado. Eso tenemos que entenderlo. Escuche, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. En el lugar donde estés, le estoy hablando, en el lugar donde estés, usted debe de ser exaltado por Dios. Pastor, soy un simple obrero sindicalizado, pero sea el mejor de esa área para que tenga influencia. En el salón de clases, sea el mejor. ¿Para qué? Para que tenga influencia sobre los alumnos. Tenemos que aprender a hacer lo mejor y a dar lo mejor para Dios, porque Dios quiere ponernos en una posición de... Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas. Diga conmigo, yo me apunto. Yo me apunto. No, pues qué ahogados. Diga conmigo, yo me apunto. Yo me apunto. Oiga, si Dios me está diciendo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te... ¿Sabe cuál es el problema del cristiano, del creyente, del aleluya, del pentecostés y similares? ¿Sabe cuál es? Que el problema es que nosotros buscamos lo que no debemos. ¿Quién le enseñó a usted que las bendiciones se buscan? Las bendiciones no se buscan, ellas te alcanzan. Amén. ¿Cuándo? Cuando tú estás buscando lo correcto. Nosotros, nuestro tiempo, nuestra vida debe de ser gastada buscando hacer la voluntad de Dios, y en esa voluntad de Dios, Dios manda sus bendiciones sobre nuestra vida. Amén. ¿Me está comprendiendo? Escuche. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus. Bendita será tu canasta y tu artesana y tu artesa de amasar. Bendito será tu entrar y bendito Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios. Iglesia, la bendición no está en los United States United. La bendición está aquí. Si Dios te va a bendecir, te puede bendecir aquí. Amén. Sonríale a la persona que está ahí, dile, pues si te pensaba así. Donde quiera Dios te puede bendecir. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar. O sea, Dios no anda con pequeñeces. Va de nuevo, Dios no anda con pequeñeces. Ahí le va, iglesia, el día que pida, piden grande. Uy, qué aguado.
El día que pida, pida a Él. Amén. No, Señor, necesito un carro, que sea, dame un bocho. Oiga, si gasta la misma saliva para pedir un carro del año, ¿o no? ¿No gasta la misma saliva? Pues gástela bien. Nosotros muchas veces estamos tan acostumbrados a pensar que Dios es un miserable. ¿Sí o no? Cuando oramos, bueno, Señor, aunque sea, dame esto. Ah, caray, que no es el dueño del cielo y la tierra. Amén. Que no es el dueño de todo. Entonces pídale en grande. Y el Dios grande le va a dar cosas grandes. Escuche. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de. Te abrirá Jehová. ¿Están aquí? Si alguien viniera y te dijera, vamos a invertir, ¿tú con quién invertirías tu dinero? Dios te bendiga. ¿Con quién invertiría usted? Le estoy hablando, ¿con quién invertiría usted? ¿Con cualquiera? ¿Usted arriesgaría su dinero con cualquiera? Obvio que no, pero mire Dios lo que dice. Jehová te abrirá. Cuando Dios te ponga en cabeza, cuando Dios te ponga en excelencia, Dios te va a abrir sus buenos, porque puede confiar en ti. Amén. Escuche, te abrirá Jehová su buen el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por. Así es que ya déjense de andar, ay Señor, mira, soy el más humilde, Dios te quiere poner por cabeza. No, usted no me está entendiendo esta noche, Dios te quiere poner por cabeza. Dice la Biblia, te pondrá Jehová por cabeza y estarás nunca debajo. Abajo está el fracaso, abajo está la ruina, abajo está lo malo. Dios te quiere poner en alto. ¿Para qué? Para que las personas sepan qué clase de Dios adoras. Amén. Para que las personas entiendan qué clase de Dios servimos. Un Dios que bendice y bendice en abundancia. Escúcheme, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y yo quiero que en esta congregación, escúcheme, los jóvenes y los adolescentes puedan comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi oración es que mis hijos lleguen más alto de lo que yo he llegado con la ayuda del Señor. Y yo quiero que sus hijos lleguen muy alto. Yo quiero con la ayuda del Señor que sus hijos, escúcheme, sus hijos sean bendecidos por la mano poderosa de nuestro Dios. Yo no puedo concebir cuando tenemos un Dios tan grande que puede bendecirte la vida abundantemente. Y le voy a decir algo, yo de repente me canso y me enojo y digo, Señor, ¿por qué tengo que estar orando y pidiendo, Señor, sujeta a los senadores, a los diputados, para que no aprueben leyes que van contra ti? ¿Por qué tengo que estar orando así? Porque hay un pueblo de Dios que no ha entendido que Dios nos quiere poner por cabeza. Yo creo que si alguien entiende esta palabra, de aquí pueden salir diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y, ¿por qué no?, presidentes, para decir, tenemos influencia. ¿Me está escuchando, iglesia? Mientras nuestros hijos son los últimos, cuando Dios los quiere poner encima. Dios nos salvó para gobernar. Le estoy hablando. ¿Qué nos dice la Biblia? Que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces compórtese como tal. Escuche. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Sí. Hay 5 cosas que he querido enseñar. Hoy enseñé la primera, no me voy a detener. Número 1, porque Dios quiere posicionarte. Número 2,
¿Cómo empieza Dios a posicionarme? Número 3, tengo que aprender a escuchar correctamente. Número 4, tengo que aprender a guardar lo que escucho. Y número 5, tengo que poner por obra lo que estoy escuchando. Por la mañana hablé sobre esto. No puedo detenerme, iglesia, discúlpeme. Si usted quiere oír el mensaje de la mañana, puede comprar el CD allá atrás. Dios quiere posicionarte o verlo por Facebook. Ahí está. Y próximamente estará en YouTube. Dios quiere posicionarte. Hablamos que Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. La palabra cabeza viene del original que se llama rose, que significa capitán, jefe, superior, estar en alto. Ese es el lugar, la posición que Dios quiere darle a nuestra vida. La palabra cola viene del original saná, que significa reducir, cortar, aplastar, y no es el deseo de Dios para nuestra vida. Dios quiere posicionarnos como cabeza para ser personas de influencia. Ese es el deseo de Dios. Me quedé aquí. Número 2, agárrense porque esto se va a poner sabroso. Dile a la persona que estás al lado, si eres nuevo, te va a tocar. Número 2, ¿cómo empieza Dios a posicionar? Wow, eso está impresionante. Quiero que todos me pongan atención. ¿Cómo Dios empieza a posicionarte? ¿Cómo Dios empieza a trabajar en nuestra vida? Y ahí le va. Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Pero sabes que no estás tan bendecido como Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Ahora escucha. Dejemos de buscar lo que no debemos y empecemos a buscar lo que debemos. Deje de buscar las bendiciones, esas no se buscan, esas llegan. Amén. Lo que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros buscamos el reino de Dios, las bendiciones van a llegar solitas sin que usted tenga que hacer nada. Pero ahí le va. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Aquellas cosas que tú puedas necesitar. Pero ahí le va. Dios empieza a bendecirnos para probar nuestro. ¿Cuántos saben, y perdónenme la redundancia, cuántos saben que las bendiciones son una bendición? Pero también pueden ser tu tumba. Las bendiciones de Dios son una bendición, pero también pueden ser nuestra tumba si no tenemos un corazón correcto. ¿Me está escuchando? Dios te puede bendecir mucho, pero si el corazón se desvía, esa bendición será nuestra tumba. Ahí va, iglesia. ¿Aquí? ¿Me está poniendo atención? Siempre viendo al más guapo, por favor, o sea, al frente. Ahí va, escucha. Dios empieza a bendecir, empieza a ponerte en alto. Pero cuando Dios empieza a ver que tu corazón no llegas a ser cabeza, Dios frena la bendición y te dice: aún no estás preparado. Necesitas meterte a la incubadora, no a la congeladora. Todas las personas, cuando son disciplinadas, lo primero que piensan es: ya me congelaron. No, mi hijo, te faltó crecer y no vas a la congeladora, vas a la... ¿Es incubadora o incubadora? Incubador. Vas a la incubadora porque te faltó. O sea, te están cuidando, no te están desechando. Me están comprendiendo. Muchas personas: ay, pastor, ya no me quieren disciplinar. No, si te queremos, por eso te metimos a la incubadora, para que acabes de... ¿Está aquí conmigo? Escuche, Dios empieza a bendecirnos. Y Dios empieza a darte cosas y a darte cosas, y tú dices: wow, Dios empezó a bendecirme. Y es un privilegio que Dios empiece a bendecirnos, pero es cuando más cuidado tenemos que tener. Hey, te estoy hablando. Cuando Dios empieza a bendecir nuestra vida, es cuando más cuidado tenemos que tener, porque esas bendiciones pueden provocar en nuestra vida orgullo, como le pasó a muchos hombres en la Biblia que vamos a ver. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto.
¿Para qué? Y para probarte. Ellos eran bendecidos, ¿por qué? Porque ya no eran esclavos. Eran bendecidos porque tenían el maná del cielo. Eran bendecidos porque su ropa nunca se acabó y sus zapatos nunca se gastaron, porque Dios los estaba. Pero Él quería probar el corazón, a ver si los podía poner por cabeza en la tierra prometida. Pero las bendiciones de Dios sobre ellos se volvió como enemigo a su corazón. Qué bueno cuando Dios nos bendice, qué bueno cuando Dios abre puertas, qué bueno cuando los cielos se abren, gloria a su nombre. Pero es cuando más cuidado debemos de tener. Hey, hay alguien aquí que me esté comprendiendo. Porque alguien dice, soy bendecido, pastor, pero es cuando el orgullo quiere tocar a la puerta y queremos decir, todo esto lo he logrado por mí. Lo que tengo, lo tengo por el sudor de mi frente. Pero yo quiero enseñarle a la iglesia, todo lo que tenemos, por más trabajadores que seamos, es por Él, por Él, por Él y por Él. Porque sin Él nada podemos hacer. Dios empieza a posicionarnos. Dios empieza a levantarnos. De repente Dios empieza a usarte de una manera maravillosa. Dios empezó a provocar algo en tu corazón y Dios empezó a usarte. Y te sientes bendecido y de repente se abren puertas. Te llega un mejor trabajo. Te llega la casa de tus sueños. Te llega el carro de tus sueños. Empieza a abundar la economía en tu casa. Porque Dios te está Posicionando. Dios te está bendiciendo, pero también te está probando. 40 años los estuvo probando para ver si el corazón cambiaba. No se enoja por lo que le voy a decir. No se enoja. Chipote con sangre sea chico, sea grande. Pero ahí va el pedradón. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a personas? Pastor, aquí estoy. Ore por mí. Me fue mal por dejar de venir a la iglesia. Ya estás orando. Dios empieza a bendecirnos, restaurar la vida, el corazón, lo que sea, el matrimonio, lo que sea. Todo está restaurado. Y fuga. Fuga. Pasan los meses, años, y otra vez, tronado el matrimonio, tronada la economía, tronada la economía. Oras por esa persona. Dios le restaura, le bendice, porque ¿cuántos saben que Dios es bueno? Pero nada más está todo restaurado y fuga otra vez. Porque no hemos entendido que las bendiciones muchas veces son nuestros peores enemigos cuando el corazón no está bien. A todos los que estamos aquí Dios nos quiere bendecir. De nuevo, a todos los que estamos aquí Dios nos quiere bendecir. Pero ahí de la iglesia, antes de bendecirte, te va a meter a un desierto para probar tu corazón. Y muchas veces nosotros en el desierto tronamos. Ahí está. Ya. Ahí está la esposa, viejo. Ándale. Vete a trabajar. ¿Qué vieja? Me levanto ahora a las 6 de la mañana. No, pues no se trata nomás que ores, se trata que te levantes y le busques. Amén. No, porque Dios no lleva trabajos a la cama. Dios bendice lo que tú haces, no lo que no haces. Amén. Nosotros muchas veces malentendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El pueblo de Israel era un pueblo bendecido y era un pueblo temido. ¿Cuántos se acuerdan cuando Israel iba a tomar Jericó? Que aquella mujer llamada Rahab temblaba y decía, yo sé que ese pueblo, el Dios de ese pueblo ha destruido todos los reyes que los han querido matar. El Dios de ellos es el Dios de Israel, y sé, el pueblo aquí adentro, dentro de la muralla,
Escuche, era un pueblo que venía en el desierto, pero era un pueblo que ya estaba. Pero nunca pudo entender. Sus bendiciones fueron sus grandes enemigos. Mire lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había En tu corazón. Yo siempre he creído que lo peor o lo bueno de nuestro corazón sale cuando nos enfrentamos a cosas difíciles. Perdóneme la palabra, el corazón escupe lo bueno o lo malo que hay dentro cuando estamos en una aflicción. Y Dios dijo: yo quiero probarte porque te voy a llevar a una tierra que fluye leche, una tierra bendecida, una tierra que todos quieren y todos anhelan, y ahí vas a ir tú. ¿Sabe una cosa, iglesia? A todos los que estamos aquí sin excepción, Dios nos quiere poner por cabeza y no por cola. Dios quiere que estemos encima y dejemos de estar abajo, pero primero probará. Primero probará. Amén, amén. Nuestro corazón. Primera de Samuel 15, 17 al 19. Y dijo Samuel, Dios le habló a Samuel y le dijo: ve y dile esto: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos? Dios le estaba diciendo: eras un insignificante, perdón por la palabra, eras un don nadie. Eso fue lo que Dios le dijo a Saúl: eras un don nadie. Nadie te conocía, nadie daba un peso por ti, eras el más pequeño entre todos. Y yo, dice Dios, yo te puse en alto. Amén, amén. Y cuando te puse en alto, te olvidaste de mí. Es que las bendiciones pueden truncar el plan de Dios cuando el corazón es incorrecto. Si Dios te ha bendecido, si Dios ha abierto los cielos para ti, dale gloria al Señor, pero en todo tiempo reconozcamos que todo lo bueno viene de arriba. Amén. ¿Está aquí conmigo? Escuchen. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos? Dios nos quiere posicionar, pero escuche cómo lo hace Dios, cómo nos va posicionando a través de las bendiciones. Le quiero decir algo, y se lo voy a decir con el mejor corazón, y quiero que usted tenga un buen corazón para recibir lo que este pastor le está diciendo. Todos aquellos que son personas de influencia, todos aquellos, llámese músicos, predicadores, líderes, el pueblo es bien lindo, Amén. entonces son bien feos. Va de nuevo porque los pesqué pensando en la derrota de los Tigres. Este pueblo es bien lindo. Amén. Bueno, al menos dígalo por mí. Este pueblo es bien lindo. Amén. Y de repente la gente viene y te alaba. Y los halagos de repente quieren producir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algo aquí en el cucharón. No, es la neta. Todos aquellos, los músicos, los líderes, todos, creo que lo han vivido. Cuando alguien de la iglesia viene con este pastor, usted predica muy chido. Gracias, hermano, muchas gracias, Dios los bendiga. Pastor, usted predica bien chido. Me gusta oírlo, me gusta. Pastor, sus predicaciones no me bendicen la vida, casi me elevan al cielo. Y de repente eso como que a uno le puede... Soy yo. Gracias a Dios, porque por eso estudio mucho. Por eso que aprendo la Biblia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el que la guarda.
De repente vienen cosas a nuestra vida que pueden inflar el corazón y desviarnos del plan y del propósito de Dios en nuestra vida. Hay cosas que vienen al corazón de repente, y yo no sé si a alguien le ha pasado, pero Dios empieza a probarte bendiciéndote. ¿Por qué, iglesia? Ahí va, iglesia está aquí. Porque cuando seas cabeza, las bendiciones te van a llover por todos lados. Y Dios quiere asegurarse que ninguna bendición te va a cambiar el corazón. Dios quiere saber que si te usa levantando a los muertos, tú vas a ser el mismo y le vas a dar la gloria al Rey de Reyes y al Señor de todos los señores. Dios quiere asegurarse que nuestro corazón no va a cambiar. Por eso me encanta el verso que dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchas veces Dios empieza a bendecirnos y Dios te abre puertas y la gente dice: ay, hermano, Dios lo está bendiciendo. Pero ¿cuántas veces no ha pasado que usted ora por un hermano que no tenía trabajo? Pastor, ore por mí, no tengo trabajo, oras por él, Dios lo bendice, le abre puertas, pasan 3 meses, no viene a la iglesia, lo ves, venga para acá. ¿Por qué no viene a la iglesia? Pastor, Dios me ha bendecido tanto que ya no tengo tiempo de venir a la iglesia. Si Dios te bendice en tu trabajo, no cometas el error de cambiar tu trabajo por Dios. Amén. Porque el que te bendijo te puede cerrar las puertas también. Amén. ¿Me ama todavía? Amén. Escuche, las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida. Dios nos quiere posicionar, pero como Dios empieza a posicionarnos, Dios empieza probando nuestro corazón. Las bendiciones pueden destruirnos si no las enfocamos correctamente. Dios quiere bendecirnos abundantemente, pero quiero que nos enfoquemos correctamente. Deuteronomio 8:17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios luchaba con el pueblo y le decía: fíjate, tienes que entender que yo te quiero bendecir abundantemente, pero ahí va, iglesia, está aquí. Si tú te mareas con un bocho, ahorita andas en el tremendo, ya no es 89, ahora cuál es? 180. ¿Cuál? 180. Andas en el 180, haciendo fila, porque ahora son nice, hacen fila. Son europeos, hacen fila para subir. Tú haces fila, 180. Escuchen. Y Dios te bendice con un bochito. Gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Pero apenas te llega el bochito y... Ganas el carrito deportivo. Gorritos. y crees que traes un Mercedes-Benz. Y tu corazón, Dios dice, de ese bochito nunca jamás vas a salir. Porque si en lo poco no eres fiel, mucho menos vas a ser fiel en lo mucho. Ahí va, iglesia, escúchame. Dios empieza a bendecirte por lo poco. Amén. Para probar tu corazón. Amén. Siempre Dios empieza a bendecirnos en lo poco. Y ahí le va la otra iglesia, está aquí. ¡Ey, que está aquí! Agárrese con esta. Y luego peor cuando Dios te bendice con un mocho. Mugre guacha. Yo quería otra cosa. El carro. Aquí está, ¿por qué lo quiero? Parezco los picapiedras, tengo que sacarlo. ¿Sabes qué va a pasar? Tu corazón está mal. Porque tú tienes que aprender a agradecer todo lo que Dios te da. Amén. Gloria a Dios. Porque quizás Dios te dio algo que no esperabas, pero quiere ver la reacción de tu corazón para darte lo que esperas. Amén. Hey, que está aquí. Amén. Escúcheme, iglesia. Deuteronomio 6, 10 a 12.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú, No acabaste. viñas y olivares que no, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa. De servidumbre. Dios le dijo, acuérdate que eras esclavo y ahora tienes cosas que no te costaron y que yo te las he dado. Yo creo que los cielos se van a abrir sobre nuestra vida, pero tenemos que tener un corazón correcto para las bendiciones de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Hey, ¿alguien me está comprendiendo? Muchas veces oramos, Señor, bendíceme, bendíceme, pero estamos tan enojados por lo que tenemos que es imposible que Dios nos bendiga. Muchas bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Escuche, Dios nos va a posicionar. Escuche esto, por favor. Quiero dejárselo bien claro. Dios ya les expliqué por qué nos quiere posicionar para hacer influencia, pero Dios nos va a posicionar de acuerdo al grado de gratitud en nuestro corazón. Nunca envidien la prosperidad de otro. Cuando un hermano de la congregación sea bendecido, de gloria a Dios. Amén. Porque sin duda seguirá usted. Amén. Escuche, Dios empieza a posicionarnos de acuerdo a nuestro. Dios empieza a abrirte puertas y tú decir, wow, bien, ahora el dinero me rinde. Me promovieron en mi trabajo. Wow, ahora mi negocio produce mucho. Qué bendición de Dios. Y es una bendición de Dios. Pero nunca deje, jamás deje que las bendiciones le desvíen del plan y del propósito de Dios sobre nosotros. Dios nos va posicionando de acuerdo a nuestro corazón. Escuche, Daniel 4:30. Aquel rey llamado Nabucodonosor había construido un imperio y de repente la voz de Dios llegó un año antes de que esto pasara. La Biblia declara que 12 meses antes Dios le habló y le dijo, Nabú, corrige tu corazón. Porque Nabucodonosor decía, todo esto lo he hecho con el poder de mi fuerza. Y Dios le habló y le dijo, Nabú, cálmate, cálmate. No fuiste tú. Fui yo a través de tu vida. Pero Nabucodonosor nunca entendió. Y llegó esta palabra. Habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Al instante la voz de Dios llegó y del cielo cayó la sentencia. Comerás hierba con los animales, el rocío del campo será tu año. Comerás pasto, por cierto tiempo lo harás, y la palabra de Dios se cumplió. Porque no hemos entendido, iglesia, que conforme Dios nos bendice, es una prueba de Dios para ir poniendo nuestro corazón como cabeza y dejar de ser, para empezar a estar encima y dejar de estar. El que está abajo piensa que lo que tiene es por él. El que está encima dice, todo lo tengo porque Dios me lo ha dado. Amén, amén. Dios empieza poco a poco a probar nuestro corazón. Salmo 78, 40 al 43. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel.
No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Ahí va, iglesia. Nosotros como seres humanos tendemos a olvidarnos de Dios cuando nos va bien. Esa es la peor desgracia de los seres humanos. Cuando las cosas van bien nos olvidamos. ¿Quién ha hecho que nos vaya bien? Cuando todo pinta bien, nosotros tendemos a olvidarnos de Dios, pero iglesia, es cuando más nos debemos de acordar de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón debe de haber gratitud. Amén. Porque lo que hoy tengo, lo tengo por Él. Lo que hoy vivo, lo vivo por Él. Mi corazón debe de desarrollar la gratitud, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Está aquí conmigo? Escuchen. Salmo 106, 19 al 22. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios. Ahí le va, iglesia. Está aquí. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes de Cristo, ya somos más que bendecidos. Amén. Porque la bendición más grande que tenemos no es tener la cartera llena. La bendición más grande que tenemos no es tener una cuenta de millones en el banco. Se equivoca. La bendición más grande que tenemos es que nuestro nombre está escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Y cuando todo este mundo se acabe, el Señor dirá nuestro nombre y nosotros levantaremos la mano y diremos: amén, aquí estoy, Señor. Y Él nos dirá: ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la mayor bendición de nuestra vida. Ahí va. Y si sobre eso no aprendemos a ser agradecidos, no seremos agradecidos por nada. Si no aprendemos a agradecer la salvación que no merecíamos y que no nos costó nada, no aprenderemos a agradecer absolutamente nada. ¿Por qué, pastor? Porque todas las bendiciones que vienen de Dios se basan en un esfuerzo humano. Dios dijo: todo lo que hagas será prosperado. Es decir, el hombre y la mujer tienen que hacer algo para que Dios bendiga lo que hacen. Requiere un esfuerzo humano. Y muchas veces ese esfuerzo humano nosotros decimos: yo lo hice, yo lo logré, yo trabajé, yo sudé. Y nos olvidamos de Dios. Por eso lo más importante es que si no aprendemos a agradecer la salvación que nada nos costó y que no podíamos pagar, escuchen, creo que quizás no estamos preparados para agradecer aquellas cosas que requieren nuestro esfuerzo. Por eso es tan importante desarrollar un corazón agradecido. Tercero, y aquí agárrense por favor, no quiero terminarlo, pero le avanzo para el jueves. Tercero, esto se va a poner bueno. Diga conmigo tres. Tercero, una vez que Dios, sabes para qué Dios te quiere posicionar, una vez que entendiste cómo Dios te posiciona, que debemos de tener cuidado con las bendiciones de Dios, la tercera es: ¿cómo Dios me va a posicionar? Número uno, tenemos que aprender a escuchar atentamente. Marcos 12:29, y quiero que ponga atención a este verso, por favor, póngale mucha atención. Jesús le respondió a sus discípulos: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel. ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oír. Oír. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Nuestro Dios. uno es. ¿Qué es oír? El oír atentamente habla de la disposición para obedecer y entender. ¿No? ¿A alguien le ha tocado hablar con sus hijos cuando sus hijos están enojados? Y tú: hijo, mira, así, y este muchacho: ¿te acabaste? Otra vez con tu rollo.
¿Alguien le ha pasado? No me dejen solo. ¿Alguien le ha pasado? Pues dígame, no me dejes solo, se siente bien feo. Que de repente, ¿sabes? Tú estás hablando con ellos bien seriamente. Hijo, así, así. Y luego usted le dijo. Otra vez. El mismo rollo de siempre. Pregunta. ¿Nos están poniendo atención? No. ¿Tienen un corazón para obedecer? No. Lo mismo pasa con la iglesia. Y ahí va a dar eso. La iglesia viene y se sienta, pero no todos oyen. Yo pregunto, ¿cómo Dios te va a posicionar si no estás atento a lo que Dios quiere hacer en tu vida? Porque cuando uno oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, uno dice, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Para pasar un buen tiempo? ¿Para cantar? ¿O para que Dios hable a su corazón para que usted cambie? ¿A qué viene a la iglesia? Por eso Dios decía eso. El oír atentamente habla de la disposición para obedecer. Uno viene aquí a la iglesia para oír. Ay, pastor, es que a veces la cosa se pone muy fea. Pero es Dios hablando de tu corazón. Uno viene aquí no para escuchar lo que uno quiere. Uno viene aquí para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no siempre va a ser agradable a nuestros oídos, muchas veces la palabra de Dios no va a ser agradable a nuestros oídos, pero va a ser lo que nos bendice. ¿Por qué usted cree que a alguien le gusta tomar medicina? ¿Verdad que es bien feo? Y por más que le echan endulzantes, saborizantes, ¿sabe horrible? Pero si no te tomas la medicina horrible, ¿qué te va a pasar? Hay que tomarse la medicina aunque sea horrible. La palabra de Dios muchas veces no te va a gustar, porque su sabor a veces es... pero te bendice la vida. Jeremías 23:18, me impactó este verso. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Quiero que me escuche, voy a terminar rápido. Porque ¿quién estuvo en el secreto y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo en lo oculto, en el misterio de Dios? ¿Quién estuvo ahí y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? Y cuando nosotros ponemos atención y ponemos oído, no solamente para oír, sino para obedecer y poner en práctica, estamos entrando en el secreto de Dios, porque los secretos de Dios van a ser revelados a nuestra vida y Dios nos va a posicionar como. Es muy fácil venir a la iglesia, pero a veces es tan difícil poner atención. Cada que vengamos a la iglesia venimos para ser confrontados con nuestra vida, porque eso es lo que hace la palabra del Señor, confrontar la vida y el corazón. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la? Ahí va. Yo creo, diga conmigo, este pastor cree que si todas las personas vinieran a escuchar, no habría consejería. Si todas las personas vinieran a escuchar, no habría consejería. Porque cuando tú vas a consejería, lo único que te voy a decir es lo que dice aquí. Cuando nosotros podemos entender la palabra de Dios y venir y oír, diga conmigo oír. Y ahí le va, iglesia, está aquí. Ahí le va. Todos queremos oír. Las esposas quieren oír que su esposo cambie. Los esposos quieren oír que su esposa cambie. Los papás quieren oír que sus hijos cambien. Y los hijos quieren oír que sus papás cambien.
Cuando tú oyes de esa manera es que no has escuchado la voz de Dios. Porque cuando Dios habla a tu corazón te das cuenta que el primero que debe de cambiar es uno. A ver, cuando tú oyes la voz de Dios, tú entiendes que el primero que debe de cambiar, en el caso de la esposa, no es la esposa, es el esposo. ¡Vieja, cambia! Y Dios te dice, primero cambia tú. Es que si tú cambias, yo cambio. Ahí está el problema. Su cambio va a ser a través de una persona, no a través de Dios. Aprenda a no repartir. Aprendamos a agarrar lo que nos toca. Y si cada uno corregimos lo que nos toca, la familia va a ser bendecida. Hey, le estoy hablando. Mateo 11:5. El que tiene oído. El que tiene oído. Oiga. De repente estamos. Ay, chica, ¿cómo no vino la hermana Carmen? ¿Era para ella el mensaje? ¿Cómo no vino el hermano Epifanio? ¿Era para él el mensaje? No. Si tú estás aquí, era para ti. Le estoy hablando. El que tiene oídos, oiga. Esta frase aparece 13 veces en los evangelios y fue dicha por el Señor Jesús. El que tiene oído. ¿Por qué cree que Jesús dijo esta frase? Porque a pesar de que le seguían multitudes, muy pocos escuchaban. Alguien viene, ay pastor, si usted sabe que el hermano o la hermana anda bien mal, ¿por qué no lo corre? ¿Y por qué lo voy a correr? Yo prefiero que venga y ojalá y algún día escuche y Dios le cambie el corazón. ¿Me está oyendo? Es tan importante aprender a oír. Tengo que acabar porque me están viendo bien feo. Proverbios 4, 20 y 21 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas. ¿Dónde? En medio de tu corazón. Si nuestros hijos atendieran el consejo que les damos, se evitarían muchos dolores de cabeza. Si las ovejas atendieran el consejo que les dan los pastores, se evitarían muchos dolores de cabeza. Si el esposo le hiciera caso algunas veces a la esposa, las cosas saldrían mejor. Y si la esposa le hiciera caso al esposo, también las cosas saldrían. Pero estamos en una sociedad que ha dejado de oír. Y Dios nos dice: yo quiero que aprendas a oír para que tu vida sea bendecida. Mientras no escuchemos para obedecer, continuaremos siendo cola y no cabeza. Nos mantendremos abajo y nunca jamás arriba. Génesis 1:28, y quiero que me escuchen. Y los bendijo Dios a Adán y Eva. Y les dijo, ¿qué les dijo? No, díganlo con fuerza. 1, 2, 3. Fructificad y llenad la tierra y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre tierra. Nos estaba encaminando a una posición de honor, de ser cabeza y no. Génesis 2:17, pero les di una instrucción más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Discúlpenme, hermano Willy,
Ven. Tráeme un poquito de refresco, por favor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, Morirás. ciertamente, Morirás. yo le pregunto a la iglesia, Adán y Eva, ¿oyeron? No. ¿Oyeron? ¿Oyeron o no oyeron? Dios fue claro. De todo árbol puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no vas a comer. Porque el día que de él comieres, Morirás. morirás. Pregunto, ¿oyeron o no oyeron? Levante la mano el que dice que sí oyeron, por favor. Ahora levante la mano el que dice no oyeron, por favor. Y los que no, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿No me están oyendo a mí o qué? No oyeron. ¡Wow! Dios nos entregó toda esta bendición, árboles de todos los frutos, que nosotros vamos a gobernar sobre los animales. ¡Wow! Y Dios, por favor, no coman del árbol. Ah, está bien, está bien, está bien. No, está bien. Mira todo lo que Dios nos dio. Y Dios, no coman del árbol. Está bien. Sí, lo que tú digas. Pero no lo oyeron. ¿Sabes qué así nos pasa a nosotros? No escuchamos las recomendaciones de Dios. No ponemos el corazón para Oír. ponemos el oído, pero no el corazón. Y usted, iglesia, que está aquí, tiene que aprender a oír con el corazón. Porque si nosotros no aprendemos a oír con el corazón, las palabras se las lleva el viento. Si hay algo que debemos de aprender es oír con Él. Porque cuando oímos con el corazón se queda grabado. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Te voy a grabar en tu corazón mis leyes para que nunca se te olvide. Nosotros muchas veces, iglesia, no entendemos la forma en que Dios nos ayuda. Ellos, al ver toda la bendición, se olvidaron de escuchar. Y empiezan los problemas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es que comí del árbol que tú me dijiste no comiera. Va. Está aquí. Quiero cerrar con esto. Me voy a quedar en continuación para el jueves. Eso quiere decir que Adán sí oyó. Porque le dijo, del árbol que tú me dijiste que no comiera, pues comí. Pero ¿qué fue lo que no oyó? Exactamente. No oyó las consecuencias. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues sí comí, hombre, pero ¿qué tiene? Es que no oíste que vas a morir. Nosotros muchas veces no escuchamos lo que Dios dice a nuestro corazón, porque escuchamos con el oído, pero dejamos de escuchar con... ¿Por qué crees que Dios te dice, hijo mío, dame tus oídos? No, Dios te dice, hijo mío, dame Corazón. porque de Él Mana la vida. mana la vida. Dios quiere que le demos el corazón, que nuestro corazón esté atento a sus labios, para que todo lo que Él diga se quede grabado aquí. Dios empieza a posicionarnos, pero es cuando más debemos de oír la voz. Alguien dijo, entre más alto estés, más va a doler
el golpe. Porque no hemos aprendido a oír la voz de Dios. Cuando nosotros podamos entender que la voz de Dios es para guardarla en el corazón y que lo que Dios me diga yo lo tengo que obedecer, porque ahí está mi bendición y ahí es donde Dios me va posicionando para hacer. ¿Qué lleva, iglesia? Iglesia está aquí. El día que Dios te ponga por cabeza, Dios no va a pensar al día siguiente ponerte como pie. Dios, si te puso por cabeza, vas a morir siendo cabeza. ¿Me estás comprendiendo? Y ahí le va, iglesia. Dios te pondrá por cabeza y sacará tu descendencia, tu generación serán cabeza y seguirán siendo cabeza. Amén. Porque ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Pero la gente no ha entendido. Adán no comprendió, no escuchó. Se dejó llevar por todo lo que Dios le había dado. Te voy a dar toda la riqueza, te voy a dar todos los árboles de fruta, no te vas a preocupar, todos los animales te van a obedecer, todo. Pero la instrucción que marcaba la importancia no la escuchó. Iglesia, ¿qué escuchamos? ¿Qué estamos escuchando que está desviando nuestro corazón? ¿Qué estamos escuchando que nos está llevando a alejarnos de la presencia de Dios? Dios quiere gobernar tu corazón y mi corazón, pero Dios quiere que nuestro corazón aprenda a escuchar su voz, porque cuando nuestro corazón está atento a su voz, permaneceremos siendo cabeza y no cola. Estaremos encima y nunca. El jueves voy a compartir esto. Otra cosa que Dios le dijo al pueblo es: y guardarás todo lo que está escrito. Le adelanto, ahí va, diga conmigo, ponga su manita así, levante su dedo índice, póngalo aquí y diga: la palabra de Dios aquí es conocimiento y es bueno, pero la palabra de Dios aquí es revelación. Amén. Hay una diferencia entre tener la palabra de Dios aquí y tener la palabra de Dios aquí. Aquí da conocimiento, aquí da transformación. El jueves lo explicamos, póngase de pie.